que la he hecho, la vengo haciendo con mucho gusto, con espíritu de realización, más allá de lo que se pudo o no se pudo hacer, pero claramente en lo personal a mí me dio la posibilidad de plantarme en la cancha de la vida profesional, en el lugar en que he deseado hacerlo. En eso me siento plenamente realizado y con el aporte que me implicó el Propur. Y yo creo que el Propur en tanto complejidad, poder complejizar los problemas, sí, yo creo que es eso con las herramientas que nos da. Para mí eso ha sido muy importante y la Facultad de Arquitectura, la arquitectura, creo que nos da en la formación, a veces hasta puede tener un lado de defecto de eso, pero tiene un lado de virtud, que casi que toda la formación de arquitecto se basa en ponerte un problema por delante y terminar con un ejercicio a través de un ejercicio resolviendo un problema. Y me parece que esa dinámica de tener un problema y tener que terminar el ejercicio profesional, tener que cerrar un circuito proponiendo una solución a eso, me parece que es una dinámica en la que yo me he sentido cómodo, me he sentido cómodo como forma de encarar los problemas. Me parece que hay otras disciplinas que por ahí hasta se sienten mucho más cómodas en el diagnóstico del problema. A mí me parece que esa combinación entre la premura, a veces digo banal, a veces sin herramientas, pero que viene de la formación de arquitectura, de terminar cada proceso donde enfrentamos un problema, tener que terminarlo con un producto que lo solucione, me parece que la conjunción de eso con el nivel de complejidad que nos enseñó el Propur, de interdisciplinariedad, me parece que ha sido, para mí, ha sido buenísimo. Yo estoy muy agradecido de eso y muy agradecido al Propur y muy agradecido a David por todo lo que ha puesto él y hacer el Propur para mí es un poco seguir a David en lo que ha sido por lo menos en la etapa en que yo lo he hecho y en esto que tuve la casualidad de coincidir con él también en un espacio donde a mí me tocaba colaborar ahí con un equipo de profesionales notables. Así que bueno, yo un poco en términos de aporte contesto ahí. Dificultades. A mí me parece que son las dificultades, sí, de mi vida, de mi etapa generacional. Yo creo que la Argentina viene desde el proceso para adelante, viene que es casi desde mi infancia hasta un poco casi estos días, ha venido con una pérdida de rumbo de norte en términos de acuerdos básicos de planificación de un futuro más o menos común. Entonces ha habido impulsos, ha habido recorridos para un lado, para el otro, pero no ha habido un clima como desde los ámbitos públicos, no ha habido climas de consensos que puedan poner la mira a procesos de transformación de largo plazo. En general siempre ha habido pulsiones que han terminado pegando volantazos de un lado para el otro y en ese contexto histórico me parece que es difícil también el ejercicio de la planificación. Y me parece que la política ha sido también, por lo menos los ámbitos políticos en los cuales a mí me ha tocado, que tampoco son tan pocos, ha sido poco receptiva a los tiempos, a poder conjugar los tiempos. Yo no creo en que tengamos que plantarnos en la lógica de par en el mundo que tenemos que planificar. Creo que todos a esta altura del partido sabemos que eso no. Pero la inmediatez siempre ha estado, la inmediatez, la comunicabilidad de las cosas, la mediación por la comunicabilidad, que eso casi va empeorando, me parece. Inventé una palabra, pero bueno, creo que sirve para comprender. Me parece que ahí ha plantado una dificultad
poder hacer aportes en términos de política de mediano y largo plazo, entendiendo que la mayoría de los procesos que tenemos están ahí. Y me parece también que, y creo que yo he sido parte, pero parte por generación, parte, bueno, por lo que fuere, parte y responsable, y hoy lo veo críticamente eso. Creo que en ese proceso histórico, en estos 50 años, yo fui a una escuela, cuando era chico, fui a una escuela pública en la cual estaba yo, estaba el hijo del escribano, estaba un chico uruguayo que vivía en una casa tomada, estaba el chico del encargado del edificio de enfrente de casa. Vivíamos esa sociedad mágica y pasamos a tener una sociedad mucho más estratificada en la distribución del ingreso, en la ruptura de los mecanismos de movilidad social y con la construcción de un 30% de pobreza estructural que nos acompaña variando poquito durante estos 50 años. Se conformó un fenómeno nuevo que no había existido en todo el siglo XX de la historia argentina. Y me parece que algunos ámbitos de planificación, algunos ámbitos desde la política bien intencionada quizás, pero desde la política más progresista, que cuestiona la existencia de la pobreza, también se ejercieron lógicas desde la política pública que fueron funcionales a consolidar eso, como cierto enamoramiento a un proceso que debió haber sido más cuestionado, debió haber sido puesto más en términos de cómo resolvemos esto y creo que no supimos o no nos dimos cuenta que por querer acompañarlo no estábamos aportando demasiada solución. Yo creo que un país rico como la Argentina debería proponerse solucionar y volver a construir un proyecto que incluya el 100% de la población y me parece que eso no, hasta ahora no ha estado. Soy muy optimista, en toda la vida fui optimista y espero seguir así que yo creo que eso va a darse, pero me parece que ahí hemos muchas veces caído en ciertas trampas de acompañar procesos que por acompañarlos también han sido a veces funcionales a la institucionalización de eso que tenemos que resolver, que de hecho, bueno, es un problema político de redistribución de riqueza ante todo, pero que también requiere política, que la política pública, la política desde la planificación pueda proponerse también eso. Para mí no hay cierta lógica de equipamientos que pueden durar un año, que pueden durar 2 años, pero que no puede atravesarse 10 años de crecimiento de la economía al 5, 8% y que sigan existiendo comedores. Los comedores pueden existir, ahora vamos a necesitar comedores, necesitamos comedores en el 2000, pero no 20 años de comedores. La gente tiene que comer en su casa. Entonces, hasta hemos planificado comedores cuando planificamos barrios. Lo digo en términos personales, me hago cargo. Y creo que hay que empezar a mirar eso críticamente y decir, bueno, ¿qué, cómo entramos a este problema para que la Argentina vuelva a ser un país integrado? Que creo que ahí había virtud en esa integración y que requiere una parte de eso requiere planificación y que la planificación tiene que estar atenta a no acompañar esos procesos consolidándolos, sino desafiándolos para resolverlos. ¿Cómo veo el futuro? Lo veo con optimismo. Bueno, la otra cosa, la otra gran pata es la infraestructura, casi que empiezo a sumar las dos preguntas. Eh, Creo que nos hemos quedado, hace 50 años nos hemos quedado, tenemos el sistema de ferrocarriles, tenemos una matriz de movilidad de carga en la Argentina, que es la misma del siglo XIX, que tuvo algún ayornamiento tecnológico en el siglo XX, por ejemplo, los ferrocarriles, pero que no hemos hecho nada. Cuando uno mira a cualquier lado que mire, Brasil sobre todo, hay una cantidad de transformaciones en términos infraestructurales
de movilidad de personas, de movilidad de cargas, de energía, que todo eso está planificado con instituciones como el BNDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que tiene largo plazo, que tiene perdurabilidad más allá de los cambios políticos, que maneja dinero, maneja planes y maneja dinero. Y a mí me parece que necesitamos un poco de eso. Necesitamos estamos moviendo más del 90% de la carga de la Argentina en camión. Eso no resiste competitividad alguna. Eh, no tenemos el puerto en el mismo lugar, más o menos, que lo teníamos en el siglo, sí, lo cambiamos un poquito entre Puerto Madero, Riachuelo, Madero, pero tenemos la misma matriz, un puerto un sistema de puertos al que casi no podemos llegar con ferrocarril. Así que me parece que todo eso requiere ponerse en discusión y hacerlo rápido, me parece, porque quizás una de las claves pueda ser pensar un país donde la competitividad, en un país hoy como Argentina, con reservas energéticas como las que tiene, casi de singularidad mundial, quizás la energía y la infraestructura, una logística adecuada, quizás tengan que ser los elementos de competitividad y que pueda ser y no sea el salario, y podamos volver a tener una lógica de no estar apretando tanto sobre la distribución de la riqueza, y que podamos tener un sistema más inteligente o más justo, donde la competitividad económica la podamos tener lograda entre la movilidad y la energía. Y todo eso requiere planificación, y me parece que estaría bueno que lo pudiéramos también incorporar en el posgrado, digamos. Yo puedo seguir hablando, pero más o menos creo que barrí, así le doy espacio a los compañeros y queda por ahí más tiempo también para intercambiar entre todos. Perfecto, gracias, Rolo. Eh, Le pasamos entonces las palabras a la magíster arquitecta Fernanda Carrizo. Ella es arquitecta, magíster en políticas públicas, especializada en desarrollo social, directora provincial de planificación de Catamarca, profesora adjunta interina de la Cátedra de Urbanismo Ecológico 2, carrera de Arquitectura, Universidad Nacional de Catamarca. Así que, Fernanda, te pasamos la posta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contenta de verlos y bueno, quiero comenzar contando que el PROPUR me acompañó siempre a lo largo de mi vida profesional. Eh, un poco como dijo David, lo hice en varias gestiones y empecé la maestría muy joven y a partir de la pasantía profesional, que es una de las materias que está al finalizar la carrera, pude hacerla en lo que era en el antiguo Ministerio de Desarrollo Urbano de Nación. Y bueno, ahí empezó, digamos, mi vida profesional en distintos lugares, y por eso siempre digo que PROPUR fue el puntapié inicial. Actualmente me desarrollo, o tengo dos roles, uno digamos, como en la gestión pública, como funcionaria pública, y el otro como docente de la materia urbanismo en la Universidad Nacional de Catamarca, ¿no? Y acá es donde siempre, bueno, digo que la formación profesional es clave, ¿no? Se vuelve indispensable. Puedo reconocer 5 principios rectores o enfoques que me dio el PROPUR y que lo intento llevar a cabo en cada acción y en cada decisión. El primero es el derecho a la ciudad. Esto se traduce en esto. No así en nuestro caso, no sé si tiene justificación que las construcciones también estén. Ahí está. Bueno, el derecho a la ciudad, que se traduce en cómo implementar el enfoque de derecho en el ordenamiento territorial a través de el diseño de instrumentos o la aplicación de instrumentos como, por ejemplo,
las zonas de interés social o zonas de resiliencia urbana, y desde la docencia entendiendo que el derecho a la ciudad como parte del derecho a la vivienda adecuada es la puerta de entrada a todos los derechos. Eh, el segundo enfoque es la participación ciudadana. En los planes de ordenamiento territorial en los que trabajé, siempre usamos metodologías tales como la brújula, ¿no? La que permite de forma expeditiva poder lograr una participación real con la comunidad, ¿no? Donde tienen un rol activo y pueden trabajar en la definición del territorio. Lo mismo sucede en la FACU, en donde con los alumnos hacemos un puente muy directo hacia los vecinos, en donde ellos preguntan y conocen los sueños, las necesidades reales de los habitantes y los pueden plasmar en sus proyectos. Y el tercer lugar es la visión integral, ¿no? Que vemos en PROPUR, de ver el fenómeno urbano desde lo ambiental, lo económico, lo social, y comenzar a ver a la planificación como un verdadero conector de desarrollo. Después otro de los enfoques es el abordaje multiescalar, que bueno, esto implica hacer una lectura y también intervenir entendiendo lo urbano, lo local, lo regional, y en territorios como en el que yo vivo, Catamarca, ¿no? El norte, en donde hay grandes distancias, hay gran cantidad de poblaciones rurales dispersas. Ahí es donde la población necesita ser situada y sensible a esta diversidad territorial. Y por último, los valores, ¿no? que siempre me llevo de PROPUR, de priorizar y siempre tener en cuenta el bienestar general por sobre el particular, ¿no? Ese es un principio rector que lo aplico día a día y que siempre, bueno, lo pongo en práctica en lo personal y profesional. ¿Paso a la segunda pregunta o...? Sí, adelante, 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 ¿Sí? Fernanda. Sí, sí. Ahí tendría que entonces compartir. A ver, ahí comparto. Creo que podés compartir, ¿eh? Sí. Ahí se ve. Sí, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta era los desafíos con los que nos habíamos enfrentado y cómo PROPUR había ayudado a poder llevarlos a cabo. Y acá, bueno, comparto una experiencia que es del año 2022 en Catamarca, en donde, se implementó el programa Buena Cosecha en el llamado Ministerio de Trabajo de la Nación, eh, y en donde OIT y CEPAL hicieron una encuesta en el año 2018 a los niños, niñas y adolescentes para registrar el trabajo infantil, ¿no? Y Catamarca surge como una de las provincias con un alto riesgo de trabajo infantil. Acá podemos ver en el mapa en los lugares en naranja fuerte. Son 3 departamentos que tienen un trabajo infantil de 7,6, superando la media nacional que era de 6,5. Y bueno, esto no es un dato aislado, eh, sino que responde a una problemática cultural, especialmente del norte argentino, en donde se naturaliza el trabajo infantil sin dimensionar cómo impacta en la vida de los niños y en las familias y en las comunidades, ¿no? Y convirtiendo en una verdadera trampa de la pobreza. Estos centros Buenas Cosechas fueron localizados de acuerdo a esta medición hecha por esta encuesta. Se localizaron 6 centros
en donde están en los departamentos con alto riesgo de trabajo infantil y en los de media, que es donde se produce lo olivícola, ¿no? Porque esto estaba destinado al sector olivícola. Y bueno, allí comienza, a ver, ahí se ve. ¿Se ve en la presentación? Sí, sí, se ve. Sí, bien, bueno, y el desafío fue construir acuerdos entre actores que eran muy heterogéneos, cámaras empresariales olivícolas, cámaras de, digamos, de la ruralidad, sindicatos, organismos internacionales, nacionales, provinciales, que tenían, digamos, sus propios tiempos y sus propias dinámicas de trabajo, ¿no? Y esto eh, obligó, digamos, a generar una gobernanza, mesas de trabajo y de convencer a las familias, que en su mayoría eran migrantes, en tener la confianza de dejar a sus hijos en esos espacios de cuidado y que ellos pudieran salir a trabajar. Frente a ese escenario fue, bueno, como decía, fundamental aplicar estas herramientas, y todo lo aprendido en ProPur fue clave, ¿no? Se hizo clave el construir los diagnósticos territoriales, el anticiparse a diferentes escenarios que podían pasar, y a planificar este proceso de implementación en este contexto complejo y rural, ¿no? Eh, Todo esto estuvo atravesado por los principios que mencioné anteriormente, ¿no? El derecho a la ciudad, la multiescalaridad, primar el interés general por sobre el particular. Y esto, bueno, como resultado, en el año 2022 se crearon 6 centros Buena Cosecha, en donde hubo más de 400 niños que pudieron estar cuidados mientras los papás trabajaban, y la incorporación de 170 mujeres que por primera vez estaban, digamos, en un ámbito laboral, ¿no? También en una temporada récord de cosecha. Eh, este caso de estos 6 centros Buena Cosecha, como también pasó en otros sectores de Argentina, fue un logro muy importante porque trascendió su rol principal, que era un espacio de cuidado, consolidándose en nuevos centros, nuevas centralidades en estos espacios, dinamizando el desarrollo local en estos territorios productivos, ¿no? Y para finalizar, también comentar que esta experiencia fue reconocida por OIT como una buena práctica en relación al ODS 8.7 y la Agenda 2030. Ahí dejo de compartir. Perfecto. Y Muchas gracias, Fernanda. Veo un paralelismo muy interesante entre lo que Rolo mencionaba de replantear los comedores y tu tema de la buena cosecha, ¿no? Como hay varios puntos de diálogo, pero no nos vamos a adelantar a conclusiones. Voy a presentar ahora entonces el tercer ponente. Disculpen que silencié a algunos, pero por un tema de acople. Espero que no... eh, nadie se sienta ofendida por esto, que es el magíster licenciado Jairo Andrés de León. Es docente de planta a tiempo completo de la Universidad de Magdalena, adscrito al programa de Economía, investigador en temas de desarrollo económico y territorio. Creo que Jairo nos viene a complementar la mirada más académica y de Colombia, además, por supuesto. Así que, Jairo, te cedemos la palabra, entonces. Ok. Muy buenas tardes a todos. Bueno, tarde en Colombia, ya anoche en Argentina. Tenemos 2 horas de diferencia. Bueno, un placer estar participando en este espacio. De antemano agradecerte, Fernando, por la invitación. Gabriel, que lo veo por acá, bueno, Rodolfo, Fernanda y claramente al profesor David Culo. Desde el 2018, el día que defendí mi tesis, no lo veía, profe. Placer.
agradecido con usted por todas las enseñanzas que nos dio y el acompañamiento que me brindó dentro de esos 2 años maravillosos que viví en Argentina. Bueno, son 4 preguntas. Hay una primera pregunta que está asociada a cuál ha sido el principal apoyo del Propur proporcionado en términos de conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos. Hay que informarle acá al público, es que yo soy economista, no soy arquitecto, no soy urbanista. Y el llegar al Propur para mí fue también, más que una motivación, también fue un gran reto. El hecho de poder separarme 100% de la economía como tal y ver a la ciudad y el territorio desde una visión totalmente diferente fue un gran reto. Y ahí logré encontrar tantas cosas que ustedes ya han mencionado que también las incorporé. Yo valoro 2 en particular que son las que he venido, digamos, involucrando en mi ejercicio profesional. Primero, la interdisciplinariedad. No fue fácil, hay un ruido, no sé. Bueno, no sé. ¿Me escuchan? Ok. La Ahí está, perdón. interdisciplinariedad. Ok, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. La interdisciplinaridad, tuve la fortuna y la dicha de poder, en primer lugar, contar con una diversidad de profesores, arquitectos, urbanistas, sociólogos, y también pues tener un conjunto de compañeros maravillosos que fueron ingenieros, arquitectos, sociólogos, ingenieros geógrafos. Yo tuve la oportunidad de estar con una ingeniera geógrafa de, de Ecuador y poder conversar y analizar ese espacio urbano, ciudad, territorio o región desde una perspectiva totalmente diferente. A mí eso me abrió, digamos, la mente. El economista pareciera que era como alguien diferente en ese grupo que veía la ciudad de una manera totalmente, digamos, distinta. Pero eso me lleva a lo segundo, y ahí fue donde yo empecé a aprender muchas técnicas y métodos que me podían a mí ayudar a comprender un poco las diferentes problemáticas y identificar las alternativas de solución a algún problema en particular que estuviéramos analizando. Y ahí me lleva a lo segundo, que es la transdisciplinaridad. En ese sentido, creo que el conjunto de asignaturas que nos dieron en ese momento, en el año 2009, 2010, fueron importantes, pero cuando llegamos a ese punto de los talleres, taller 1, taller 2, no sé si todavía se mantienen vigentes, creo que ahí era el gran reto para el economista. No era fácil, no era fácil, digamos, ¿por qué? Porque la visión mía y la formación mía era muy, digamos, cuantitativa. El mundo yo lo veía totalmente diferente a como lo pudiese ver un urbanista y un arquitecto. Sin embargo, logré encontrar, digamos, un nicho en el que yo hoy, digamos, he venido desempeñándome prácticamente. Y es pensar, y era la primera pregunta que yo me hacía, ¿cómo se financian las ciudades? Y el entender que cómo se financian las ciudades, logré encontrar, digamos, un campo de acción que fue la economía urbana y dentro de la economía urbana, el financiamiento del desarrollo urbano. Ahorita voy a hablar un poco sobre ello y ahí logré identificar, digamos, un campo de acción importante porque no es solamente formular el plan o diseñarlo con el proceso participativo, que fueron las cosas que yo, digamos, incorporé, que también he venido aplicando, pero quedó ahí ese punto que fue el financiamiento del desarrollo urbano en la ciudad. Justo producto de esa gran preocupación surge mi tesis de maestría, que yo trabajé fue con la participación en plusvalía, un instrumento de financiamiento del desarrollo urbano que está en la Ley 388 de 1997 en Colombia. Yo creo que yo valoro esos 2 elementos clave, la inter y la transdisciplinaridad. Voy a la segunda pregunta y es, ¿cuáles han sido los principales obstáculos? Un poco a partir de la experiencia de Fernanda y de Rodolfo, y de lo que logré incorporar en el Propur fue el cómo generar eso, identificar esos procesos participativos y que lo que la gente te cuenta también es una información valiosa. Y ahí la experiencia profesional en el acompañamiento, en la formulación de algunas políticas públicas con enfoque territorial. Voy a hacer mención de una muy reciente, que es el Plan de Desarrollo de la ciudad de Santa Marta. Yo vivo en una ciudad aproximadamente de 600.000 habitantes en el norte de la costa caribe colombiana
y en el año 2024 coordiné el proceso participativo del Plan de Desarrollo Territorial. El plan se formula cada 4 años. Yo, con un equipo, estuvimos, digamos, liderando el proceso participativo, pero había un equipo alterno quien formuló, digamos, integró toda la información y la sintetizó. Pero ahí el reto, tuvimos la oportunidad de participar, de generar diferentes espacios, aproximadamente 40 espacios de participación con diferentes actores de la ciudad, tanto en el área urbana como en el área rural. Santa Marta tiene un área extensa rural y eso de alguna manera me llevó a poder canalizar toda esa información que todos los actores, digamos, nos estaban brindando, pero esa información, cómo uno la materializaba en datos concretos para poder entregárselo al equipo técnico que en sí terminó estructurando el plan. Algo maravilloso de esa gran experiencia, en primer lugar, el reto de poder diseñar una metodología propia más allá de la que nos entregaba el Departamento Nacional de Planeación, porque Planeación Nacional nos entrega o define una metodología muy generalizada, pero hay que contextualizarla básicamente a la realidad. No es lo mismo hablar de Medellín, de Bogotá, que hablar de Santa Marta. Son dos ciudades totalmente diferentes, son dos escalas totalmente diferentes y las problemáticas de cada una. Entonces, como herramientas propias que nos da el Propuro, que me dio el Propuro, este proceso de formación en la planificación urbana, creo que me da la posibilidad de adaptarme a las circunstancias y eso también lo he venido aplicando en otros ejercicios profesionales. La tercera pregunta, que está asociada a esas temáticas o instrumentos que uno pudiese recomendar al programa del Propuro. Hay algo clave y justamente es en el nicho en el cual me encuentro en estos momentos. Es cómo articular la planificación urbana con la gestión tributaria del suelo. A veces se planea la ciudad, se planifica la ciudad, queda un documento, llámese plan director, llámese plan de ordenamiento territorial en la ciudad de Santa Marta, pero como decimos nosotros acá, queda sin dientes. O sea, ¿cómo defino un conjunto de instrumentos o mecanismos que me permitan financiar las diferentes acciones estratégicas que han quedado contemplados en ese documento plan? Entonces, dentro de lo que yo vengo trabajando, que básicamente me he involucrado en la captura de valor del suelo, el plan director o el plan de ordenamiento territorial, en el caso colombiano, genera unos grandes incentivos en la ciudad, genera valor de acuerdo a las diferentes acciones urbanísticas que se definan, sea por cambio normativo, por obra pública, y esos valores del suelo pueden convertirse el día de mañana, o la ciudad puede participar en ellos y poder, digamos, redistribuirlos en la colectividad para poder atender ciertos problemas sociales. Caso concreto, el gran problema que tenemos nosotros en América Latina, que es la vivienda social. Ahorita voy a hacer mención ahí. El segundo tema, bueno, y en ese sentido sería valioso de pronto explorar la posibilidad que mirar si todavía no sé si se hace o que en el PROPUR el hecho de poder incorporarle a los estudiantes, explicarle un poco más en detalle cómo se financia la ciudad o cómo se financian los territorios, a través de instrumentos, mecanismos, en fin. Hay otro elemento clave, poco ahorita lo comentaba Fernanda, y es sobre la gobernanza urbana. En la ciudad hay diferentes actores, cada uno con roles totalmente diferentes y con diferentes intereses. El poder entender la ciudad, dado un problema en particular, te obliga a conocer, digamos, las posturas, conocer qué puede aportar cada uno de ellos. Y creo que hay un ejercicio muy bueno para poder incorporar en las temáticas que hoy pueda estar promoviendo el Propur. Pensar un poco en ese enfoque de gobernanza, gobernanza urbana, gobernanza multinivel, gobernanza colaborativa, entre otros, creo que valdría la pena, porque a veces hay problemas, por colocar un ejemplo, el problema de la vivienda, no solamente puede participar el gobierno local, en el caso colombiano también puede haber inversión o algunos aportes desde el gobierno nacional. Estamos hablando de esa gobernanza multinivel. Hay otro elemento clave dentro de las temáticas que hoy no podemos quedarnos atrás y es el uso de las herramientas o software para el análisis de los datos. Hoy los datos
están revolucionando las ciudades. Si no tenemos esa competencia para poder por lo menos interpretarlos, saber que hay un conjunto de herramientas, llámese R, llámese Python, estadística espacial, algunos ya más especializados en estos temas, o la econometría espacial, nos podrían dar luces para poder, digamos, tomar decisiones en función de un problema en particular. Y por último, en esta pregunta es algo que ya las ciudades han venido manifestándolo, los gobiernos, que es la sustentabilidad, lo regenerativo y lo adaptativo. Hay algo clave y es que el cambio climático es un hecho. Yo vivo en una ciudad costera y hemos venido enfrentando muchos problemas frente a la variabilidad climática que ha surgido en estos últimos años. Y hemos trabajado de alguna manera poder adaptarnos a esos cambios como tal. Las ciudades se vienen preparando para eso, es un gran reto que tiene en este caso Colombia, particularmente en esas ciudades costeras, porque hay un elemento fundamental. La última pregunta está asociada a cómo imaginamos el futuro del ejercicio profesional. Yo lo voy a dividir en dos aspectos. Uno es y seguirá siendo pertinente el ejercicio profesional. A propósito de ya algunos datos acá, el 80% de la población en América Latina reside en áreas urbanas y las proyecciones al 2050 es que habrá un aumento relativo en las ciudades y eso va a generar muchas demandas o muchas presiones en las ciudades. En términos concretos, en la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, en el acceso a la vivienda social. América Latina, el problema en América Latina no es solamente cuantitativo, creo que el problema más grande es cualitativo y ahí algunas ciudades, en el caso colombiano, han venido presentando algunas experiencias significativas sobre lo que se denomina regeneración de barrios, renovación de barrios, porque de alguna manera el hecho de que una vivienda no cuente con algunos servicios o algunas adecuaciones contribuye a la pobreza multidimensional. Y hay un tema clave que es en el que vengo trabajando y tiene que ver con las finanzas públicas. Muchos de los gobiernos a nivel subnacional, a nivel latinoamericano, tienen una alta dependencia de los gobiernos centrales. Concretamente, en el caso colombiano, nos pasa solamente a las ciudades que tienen unas mayores capacidades, ciudades muy tradicionales que todos los conocemos, Bogotá, Cali, Medellín, quizás Barranquilla, que es una ciudad que está muy cerca a Santa Marta, son ciudades que han tenido la posibilidad de poder fortalecer sus finanzas públicas territoriales a través de instrumentos que ya te define la normatividad, llámese, y todos los instrumentos o mecanismos de captura de valor del suelo. Pero hay un conjunto de ciudades que se han quedado cortas en poder impulsar eso. Y el hecho de que no tengan recursos imposibilita un poco o limita un poco poder en práctica o ejecutar todo eso que está en esos planes de ordenamiento territorial. Entonces, el pensar un poco en que esa articulación entre la planificación urbana y la gestión tributaria del suelo es fundamental. Y esas ciudades a las cuales hago mención han logrado avanzar en poder implementar ese tipo de instrumentos. Y finalmente, evidentemente me sostengo en que la planificación urbana o el ejercicio de la planificación se tendrá, sin embargo, pero hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos a las nuevas tendencias. Insisto en el tema de los datos, insisto en la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad y evidentemente poder entender un poco todas las problemáticas en términos de la gobernanza urbana. Y hay otros elementos también que pudiéramos seguir discutiendo ahora, pero esos son mis aportes frente a las 4 preguntas que Fernando nos ha formulado. Gracias, Jairo, muy claro. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas. Yo quería nomás remarcar algunas cuestiones o paralelos que encuentro en las 3 presentaciones. Creo que los 3 hablaron de lo interdisciplinario y de lo multiescalar como puntos claves. Los 3 fueron optimistas, ¿no? Creo que eso es algo bueno, y ven el futuro como que la planificación es central y tiene un rol, y lo han dicho así claramente, pero los 3 también coincidieron en un tema de la importancia de adaptación y de tomar, como decía Rolo, la complejidad, ¿no? Que
no tratar de diseñar en términos de planificación puramente física, sino entender los problemas y los dilemas, diría, que implica intervenir en problemas de pobreza, de segregación y demás. Entonces, en ese sentido, remarcando esto, que me parece que es hacia donde van las tres presentaciones, queríamos simplemente levanten su mano quien quiera preguntar, aprovechando este espacio, sin antes presentarse, ¿no? Quería ver alguno que me ayude a romper el hielo, lo veo ahí a Gabriel, a lo mejor si querés preguntar o reflexionar sobre las tres cosas. Lo único, por un tema de tiempo, no los invité a todos a presentarse, porque a veces toma mucho tiempo cuando son grupos de más de 20 personas, entonces levante su mano y con todo gusto le vamos a dar que se pueda presentar también, porque lo queremos conocer. Así que, Gabriel, si querés comentar, ayudarnos en reelaborar un poco y sacar alguna conclusión más allá de esto que yo menciono. Ah, estás muteado. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, yo soy Gabriel Artese, cursé el PROPUR en los años 2007 y 2008 y terminé hace muy poquito de rendir las últimas materias. Mi reflexión más, por ahí más importante tiene que ver un poco con lo que dijo Rolo al principio, que nuestra formación de arquitectos es como bastante incompleta en este sentido y me parece que el posgrado, a diferencia de otros posgrados que por ahí son específicos y que apuntan al perfeccionamiento en un determinado tema, el PROPUR es un posgrado que abre un panorama, por lo menos para nosotros los arquitectos, de conocimientos que nuestra carrera no nos brinda. Se supone que salimos con un título que nos habilita para ejercer el urbanismo en arquitectura y realmente la formación es bastante, no sé, si deficiente podría decirse, es escasa, si se quiere, sobre todo en una variedad de temas que no se ven. Nosotros cursamos una única materia de planificación urbana, en la que Rolo es titular y yo lo acompaño como docente, pero digamos, si tengo que decir qué es lo más importante que me dejó el PROPUR a mí, es justamente esa apertura de conocimientos hacia un montón de temas este, que desconocía, diría, por completo antes de cursarlo. Así que si hay alguien escuchando que esté pensando en cursar el PROPUR y en hacerlo, lo que les puedo decir es eso, que lo más importante que se van a llevar seguramente es esa apertura hacia toda una serie de temáticas que en la carrera de grado sobre todo seguramente no vieron. Gracias, Gaby. Igual quería aclarar, ojo, todos los que están acá presentes son exalumnos, ¿no? Son No todos hay exalumnos, ¿no? aspirantes. Nosotros hacemos aparte la charla de aspirantes, Sí, bien. pero no es esta, ¿no? Esta es un poco Ujú. para responder las reuniones de aspirantes, las preguntas que surgen ahí, ¿no? Perfecto. Sí. Yo les quería mostrar una imagen nomás como para reflexionar y disparar una segunda ronda de preguntas, diríamos, entre los expositores mismos, que a mí me resultó bastante inspirador volver a poner esta imagen que te genera los visualizadores, esto cuando uno pregunta cómo es el futuro de la ciudad, y esta foto que se llama Retrofuturismo Urbano de 1910, ¿no? Podríamos decir, de acá 100 años, cómo se veía las ciudades, quiénes eran los profesionales que intervenían en esas ciudades, podemos ver múltiples niveles, autopistas, había una impronta fuerte de los edificios en altura, como que tiene un paralelo, ¿no? Como que a futuro seguimos pensando en la verticalidad como uno de los temas, seguramente por un tema de economía de espacio, mucho menos que en el pasado,
Pero me acuerdo que siempre Margarita Gutmann decía una sociedad que no puede imaginarse el futuro, es una sociedad que tiene limitaciones. Y ahí me agarro un poco de lo que Rolo mencionaba también, en términos un poco hablando de la Argentina, ¿no? No hablando de la región, pero cómo se revierten estas décadas de no encontrar el rumbo, ¿no? ¿Qué imagen a la sociedad se presenta para repensar la planificación de una perspectiva más propositiva? Algunas claves creo que él mismo la dio, la cuestión de la infraestructura, que quizás está presente en esta imagen más futurista. Creo que Jairo lo miró mucho desde el aspecto económico, ¿no? La cuestión de, está bien, la ciudad futurista, pero cómo se financia, quiénes la pagan, hasta dónde es una ciudad subsidiada, no sé, hay como varias preguntas ahí adentro. Y Fernanda plantea de lleno la cuestión social, yendo a cuestiones así muy elemental de cómo va a funcionar la sociedad, lo cual nos invita a pensar también quiénes van a habitar estas ciudades del futuro, ¿no? Entonces, un poco con esto en mente, les doy chance, empezando por Rolo, siguiendo por Fernanda y por Jairo, a lo mejor de redondear un poco, después de haber escuchado entre ustedes algunos otros comentarios, porque estamos muy bien en tiempo. Nos queda media hora, creo que pueden tomar 10 minutos cada uno. Si no hay otras preguntas, y si las hay, bueno, vemos de extender un poco más. Así que Rolo, adelante. Yo creo que por ahí digo alguna... Jairo, vos criticame con gusto por dos cosas, por economista y por ser de una nación que ha hecho de la planificación política de Estado mucho más, en forma mucho más consistente que nosotros, así que espero que me critiques. Eh, yo creo en algo bastante elemental, tengo una idea bastante elemental. Bueno, por un lado sí, lo de la infraestructura, lo de la energía, la relación con el ambiente, las ciudades tienen que ser mucho, creo que hay ya pistas de eso en el mundo, en la propia ciudad de Buenos Aires, pero en ciudades consolidadas del mundo, una búsqueda de la selvajización, de mejorar la relación con el ambiente, el equilibrio con el ambiente. Pero en términos de este 30% que yo mencionaba antes, de pobreza y de infraestructuras que nos permitan achicar distancias y poder volver a tener un nivel de desarrollo como el que pudo tener la Argentina durante casi todo el siglo XX, a mí me parece que la construcción una vez más tiene una carta para jugar. No sé si por casi por una idea elemental, y es que el trabajo, el trabajo industrial tiene todo el aspecto de que cada vez va a ser más sofisticado, más calificado, con más demanda de capacitación muy específica, muy eso, sofisticada. Y esas dos, tres bolsones de pobreza de un 30% que se estructuralizó, vuelvo a inventar otra palabra, pero me parece que es representativa, lleva dos o tres generaciones de vivir en un navegar en políticas sociales que están por fuera de las lógicas de producción de la sociedad. Entonces a mí me parece que como lo fue, si uno mira la Argentina de principio del siglo XX, donde la mitad de la población en 1905 era extranjera y la mayoría de esa población extranjera era pobre y bruta, fue la construcción de buena parte de toda la infraestructura urbana y de las ciudades y de los edificios que hoy tenemos en la Argentina, fue un poco, junto con el sistema de educación pública, fue el dispositivo que permitió recibir toda esa masa enorme de migración y ponerla en una lógica en la cual los hijos de esos inmigrantes brutos o no, sí, sin estudios, terminaron siendo mi hijo el doctor en una o dos generaciones después. Eh,
A mí me parece que la construcción vuelve a jugar, lo juega en China, con todo lo que hay que tener de cuidado para ver en China, pero China pasa en 50 años de tener un 15% de población urbana a tener un 65-70 y a sacar 700 millones de personas de la pobreza, donde está sistematizado como planificación, está dicho, no es una deducción, sino que es parte de lo que ellos explican, que la propia construcción de esa urbanidad, de ese traspaso de la infraestructura para poder generar ese traspaso, ha sido parte del proceso de sacar a la gente de la pobreza. Y a mí me parece que esta oportunidad de los 7.000 barrios Renavap, de la falta de infraestructura, de este bache de 50 años de falta de grandes obras, de actualización, de tener que poner en urbanizar y resolver los problemas habitacionales de 7.000 barrios Renavap, a mí me parece que por ahí puede ser una oportunidad también para conjugar esas dos cosas, que es una idea bastante básica, pero que me parece que puede ser mirando nuestra historia, mirando un poco lo que pasa en procesos. El otro día hablando con Marcelo Corti, me decía que Singapur es fuertemente eso, que la gran estrategia de Singapur de pegar una bisagra en su desarrollo histórico tuvo que ver también con la construcción de la infraestructura urbana, de ese desarrollo. Así que me parece que ahí puede haber puede haber una clave, tratando de conjugar esas dos situaciones. Y después, bueno, todo eso aferrándose a alguna posible certeza en el medio de un mundo que claramente está en un proceso de incertidumbre. El trabajo, los procesos de robotización, la inteligencia artificial está en duda hasta que el trabajo sea el ordenador social de acá a 10 años. Pero y todo eso va a ser cuestionado y es incierto. No obstante, me parece que ahí hay una punta, que es una punta concreta y que nos enfrenta a alguna posibilidad para adelante a partir de experiencias que están a la vista y que están en nuestra historia, están también en nuestro ADN. Me enteré hace poco. Estaba leyendo un libro de Alconada Moon, La ciudad de las ranas, que cuenta la historia de la construcción de La Plata desde cero, de todo esa epopeya. Y hablando con mi vieja hace poco, por primera vez, me dice que quien habría sido mi bisabuelo, vino de Italia y fue a construir La Plata. Después se quedaron a vivir en La Plata, pero fue parte de ese proceso. El libro narra eso un poco, ficciona eso. Y me parece que quizás sea una punta donde podamos tratar de volver a encarrilar la sociedad, una sociedad más compacta de vuelta. Gracias, Rolo. Muy claro. Fernanda, antes de que tomes tu tiempo, hay una pregunta para vos que hace Wanda Ordóñez. Que dice, así como comentó Fernanda, que se inició por medio de la pasantía que hizo en la cosa, me pregunto si otros tuvieron trayectorias diferentes. Y ella propone como tópico incorporar el uso de la programación para el modelado de datos más allá de GIS, que sirvan para sostener los planes, etc. Si querés contestarle la pregunta. Sí, en mi caso, la pasantía profesional fue clave porque estando allí y desarrollando un trabajo, luego me recomendaron para un plan urbano ambiental y bueno, ahí empezó digamos, mi carrera profesional. A mí me pasó de trabajar siempre en urbanismo debido a esto, ¿no? Porque yo me recibí, comencé la maestría y después ya fui trabajando en la parte urbana. Y después un poco con respecto a la pregunta que hiciste recién, Fernando, de estas imágenes de la ciudad del futuro, también concuerdo un poco con lo que dice Rodolfo. Yo creo que las ciudades del futuro van a estar atravesados por tres grandes cambios
¿no? El primero que es el cambio, la transición demográfica que estamos viviéndola, ¿no? Donde desde hace 20 años tenemos una tendencia negativa hacia la baja natalidad y está aumentando la esperanza de vida. A su vez también estamos transitando este bono demográfico, que es la oportunidad desde hace 10 años hasta el 2044, en donde se amplía la fuerza laboral, ¿no? Va a haber mayor cantidad de personas en edad de trabajar, y eso es una oportunidad que tenemos como país. El segundo cambio es, bueno, el cambio climático que es transversal y nos atraviesa y lo estamos viviendo. Y el tercero, también respecto a lo que decía Rodolfo, es el mercado laboral, ¿no? El cambio y la incertidumbre que genera este, este cambio tecnológico, ¿no? Que cada vez es más corto y que también, ¿no? Nos atraviesa en el sentido de que a nivel trabajo, el día de mañana todavía no sabemos qué empleo y qué trabajos van a surgir, ¿no? Entonces, creo que la ciudad tiene que estar preparada para todas estas transformaciones, ¿no? Con respecto a lo demográfico, bueno, las migraciones van a ser clave, y también, ¿no? Pensar en una ciudad resiliente, de acuerdo al cambio climático, una ciudad de cuidados, ¿no? Porque va a haber más adultos mayores en nuestras ciudades. Y bueno, una ciudad en donde sea muy importante el desarrollo local y esta flexibilidad laboral. Perfecto, gracias Fernanda. Te pasamos entonces a vos, Jairo, como para que cierres con tus últimos 10 minutos antes de cerrar formalmente el encuentro. Ok. Adelante. No, a- al ver la imagen, me acuerdo de una experiencia reciente que tuve, ahora Fernanda, en el marco de la formación del doctorado. Yo realicé la pasantía de investigación en Curitiba. Fui a Curitiba, a la Universidad Federal de Paraná. Ahí estuve aproximadamente 3 meses y medio trabajando con la profesora Leticia Gández. Y evidentemente Curitiba es reconocida en América Latina por un modelo de ciudad planificada en función del transporte y todo. Es una ciudad que se ha vendido y se ha consolidado como una ciudad verde, sostenible, ciudad inteligente. Y me ubiqué un poco guardando las proporciones en la imagen que Fernando ha mostrado. Sin embargo, es una ciudad que en medio de los avances que ha tenido, hay ciertas dificultades y desafíos para poder superarlo. Justo en el marco del desarrollo de la pasantía, estaban en la revisión y ajuste, en la formulación del plan director, y tuve la oportunidad de conversar con una persona que ha estado acompañando técnicamente y que conoce mucho, y le hice una pregunta, porque desde mi experiencia yo veía Curitiba que todo estaba normal. Me dice, ¿cuál es el gran reto que hoy tiene Curitiba? Me dice, que la gente vuelva a la ciudad, que el curitibano vuelva a la ciudad. ¿Qué pasa? Cuando se piensa en ese tipo de ciudades futuristas, hay unos procesos, si no son bien planeados, de expulsión o de segregación de la población. El curitibano, lo decía esa persona, en ese modelo de ciudad que se soñó, que se pensó, y esa ciudad se volvió costosa y de tal manera que la persona fue expulsada y vivía en el área metropolitana. Un poco lo que usted decía, Rodolfo, lo que decía Fernanda frente al tema del mercado laboral, muchas de esas personas tienen que del área metropolitana regresar a la centralidad para poder trabajar, digamos, en los tiempos, términos de el traslado de un lugar a otro. Prácticamente la persona no vive en la ciudad, sino vive es en función del trabajo. No va, conoce la ciudad, pero hay unos grandes retos. Uno. Segundo, que ese curitibano regrese, pero también que haya vivienda, digamos, asequible para él, porque el metro cuadrado se volvió tan costoso que de tal manera expulsó y que las personas de bajos ingresos estaban viviendo prácticamente en la periferia. Entonces, no veo mal el hecho de que pensar en una ciudad futurista, pero a propósito de lo que decía el profesor David, es un poco lo que él ha venido insistiendo, pensar en una ciudad para las personas. Entonces, creo que el ejercicio de pensar en ciudades futuristas, verdes, sostenibles, si podemos decirlo así, robotizadas o con unos sistemas de transporte inteligentes,
pero que también alrededor de ese proceso de planificación tengamos en el centro a las personas, de tal manera que no puedan ocurrir situaciones en las que las personas que son propias, nativas, que dependen prácticamente laboralmente del desarrollo de la actividad económica que se dé en la ciudad, tenga que salir expulsado. Esa es como mi reflexión. No lo veo mal, pero sí hay que pensar en las personas. Excelente. Sí, creo que hay como un consenso bastante fuerte y me gustó tu descripción. Yo no soy arquitecto, así que me puse a pensar en esto y medio creo que es un vicio esto de los arquitectos de ver el futuro de la ciudad como un hecho físico y no verlo ni desde una perspectiva social ni económica y demás. Así que creo que son muy bienvenidas todas ¿no? Creo que los tres han dado un paso adelante y a mí en lo personal me parece muy bueno que haya hasta propuestas, ¿no? Tenemos propuestas acá para el PROPUR, pero más que nada para el futuro de la ciudad, pensándolo desde esta perspectiva. Entonces, doy última chance, si alguien quiere hacer una pregunta, nos gustaría conocer a algunas personas que, bueno, en realidad la mayoría de los exalumnos como colegas, algunos conozco, muchos no conozco, pero no quiero tampoco empezar a forzar presentaciones y demás, dado que estamos ya a las 8:15. Le daría la palabra entonces a David, si querés cerrar el intro, David, con algunas palabras, algunas reflexiones también, como para... Después nosotros difundimos este video como para que lo puedan ver los que no han podido asistir, ¿no? Entonces, David, te cedo la palabra. Gracias, Fernando. Bueno, si tuviese que encontrar un adjetivo para esta hora y cuarto que he estado escuchándolos, sería, estoy asombrado. Estos son los chiquilines que nosotros tratábamos de burlar en el PROPUR durante tantos años. Sí, sí, son estos señores importantes que ocupan cargos importantes, que filosofan sobre el cambio climático, la inteligencia artificial, las ciudades resilientes. Es maravilloso, chicos, es maravilloso. Dos comentarios aledaños. Cuando yo me recibí, hace mucho tiempo, la duda que teníamos era si íbamos a trabajar o no trabajar de urbanistas. De hecho, yo mis primeros 10 años alterné arquitectura y urbanismo y ni bien pude vivir solo de urbanismo, la arquitectura no me importaba, me importaba cada vez menos, que fue un error, quizás lo dejé. Ahora los chicos se reciben y si no son muy papas fritas, la verdad, no es si voy a trabajar, sino dónde voy a trabajar. Y eso es ver el crecimiento que han tenido los muchachitos que teníamos ahí y que tratábamos de inculcarles los preceptos básicos que resumió en 5 Fernanda y que pueden ser esos 5 o pueden ser 7 o pueden ser 3, no importa, pero son preceptos con los cuales se guían. Es una cosa fantástica. Yo les voy a contar que mi trayectoria profesional fue muy variable. O sea, estuve nación, provincia, municipio, público, privado, designado, contratado, que eso fue muy diferente. Y hice investigación, hice gestión e hice docencia. Y confieso que al final del camino, de las 3 cosas que se pueden hacer siendo profesional, la que más me dio satisfacción fue la docencia. Y de hecho fue la que tuvo más continuidad y o sea, yo en gestión estuve en muchos lados, salpicado, 3 años acá, 10 años allá, 5 acá. En docencia llevo 50, 60 años en la UBA y 50 de docente. Y digo que es la docencia, porque cuando me acuerdo del grado inclusive,
cuando uno está dando esas clases a 300, 500, 700 alumnos y ve que de repente los ojos de algunos se alumbran, destellan, o sea que vos le introyectaste, como dicen los psicoanalistas, una idea que le abrió un campo que antes no tenía, esa satisfacción es la máxima. Bueno, ustedes la han reemplazado. Ya ahora yo no tengo 300 alumnos ni 500, hace mucho, por suerte. Este año dejé de dar clases en el posgrado inclusive. Pero entonces lo que me hace, lo que me produce la misma sensación de alegría, y esta alegría personal y alegría institucional con respecto al PROPUR, es escucharlos a ustedes. Escucharlos a ustedes desde la arquitectura, Jairo, desde la economía, que no sos arquitecto, sos urbanista, no sos economista, sos urbanista, como Rolo y como Fernanda. O sea, tenés un filón que te viene y te viene bien puesto de la economía, pero tu pasaje por el PROPUR no ha sido en vano. Esa es una alegría para nosotros, lo digo yo personalmente con tantos años de dirección, pero sé que es una alegría para todo el cuerpo docente de PROPUR. Más que cada una de las cosas que ustedes han dicho, lo que realmente me ha llenado de satisfacción es la multiplicidad de cosas que han dicho, haber visto cómo han estado y están trabajando en puestos de responsabilidad y que somos responsables, yo y todos los que vienen a mi costado y atrás y adelante, de que seguramente lo que han hecho en esos puestos de trabajo está mucho mejor hecho dentro de las circunstancias en las cuales estamos, que si no hubieran pasado por la experiencia PROPUR. No quiero olvidarme de que la experiencia PROPUR que tuvieron ustedes no es la que tuve yo. Yo tuve la experiencia PROPUR de la unidisciplina, no de la multidisciplina. Tuve la experiencia PROPUR de que el urbanismo era arquitectura en grande y poquito y nada más. Tuve la experiencia de tener solo compañeros arquitectos y no tener un economista, un sociólogo, un biólogo o un abogado sentado al lado en los asientos cuando estudiaba. Ustedes tuvieron la suerte del PROPUR pluridisciplinario, multidisciplinario en contenidos y en docentes, gracias a una persona que no quiero dejar de nombrar, que fue Mario Rovirosa, que hizo la transformación que hizo cuando el despertar de la democracia, con el retorno con Alfonsín en el 84, pudo mover el paquidermo que era el PROPUR antes del 84. Cerrar, bueno, nunca se cierra nada. Estamos abriendo un nuevo contacto. Fernando trajo a la dirección del PROPUR algo que yo no le daba bolilla, como muchas cosas no le di bolilla, que es el reunir a los exalumnos y el sacar jugo de esas reuniones, y creo que sí, que es válido y que hay que seguir haciéndolo. Les agradezco la presencia, les agradezco lo que están haciendo, les agradezco lo que trabajan, les agradezco que se acuerden del PROPUR y adelante. Bravo. Muchas gracias, David. Hablando de esto, que no me das bolilla, a ver si me dan bolilla los exalumnos, les dejé ahí un formulario que es para registrarse. Y quiero aclarar 3 cosas muy importantes. Esto aparece en la página de exalumnos, no es pago, ¿no? Porque tiene el nombre de Asociación de Exalumnos, pero no hay que pagar nada, tenemos una página ahí de la facultad. La idea, como bien decía David, es juntarnos cada tanto, pues realmente para el PROPUR es muy útil
y esperamos que sea útil también para ustedes el solo hecho de conocerse. A veces yo sé que hay movidas por años de gente que se conoce en una camada, que nosotros lo que podemos acompañamos, estamos abiertos, pero hay una cuestión institucional que tratamos de, sobre todo, vincular exalumnos de distintas camadas para enriquecer el diálogo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, agradecerles a todos la participación esta noche. Creo que, como decíamos antes, vamos a poner el video como para que sea público y se puedan beneficiar otros también. Y en la medida que se sientan convocados, anótense porque hacemos reuniones más o menos 3 al año. ¿Sí? Esta es la cuarta. Los que quieran ver las charlas anteriores las pueden encontrar en la página que les voy a poner en un momento. O se lo mandamos por correo, no importa. Por mi parte no tengo mucho más que agregar, simplemente darle chance a Rodolfo, Jairo y Fernanda, si quieren decir algo de despedida, que tenemos unos minutitos más, si no ya cerramos. Bueno, ahí seguimos el orden más o menos con que fuimos. Tomo, bueno, agradecer, solo agradecer, la verdad ha sido un grato momento. Quizás pienso que no estuve bien con la consigna, poder contar un poquito más experiencias de laburo, que sé yo, que he sido desordenado, pido disculpas. Pero bueno, ha sido un placer, agradezco, un placer conocer a Fernanda y a Jairo y un placer, bueno, verlos a Fer y a Gaby lo veo más seguido, pero un enorme placer reencontrarme con David, que nos cruzamos menos en la facu. Así que bueno, siempre un enorme placer. Muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría contar algo personal que lo llevo siempre. Para mí Procure es muy importante. Y por ejemplo, a veces cuando estoy cansada, digamos, con mucho trabajo, me acuerdo de una anécdota con David, que nosotros, digamos, con compañeros le dijimos que era mucha la bibliografía, que no teníamos tiempo, y él contestó de una forma muy simple diciendo, bueno, parece que están en un posgrado, ¿no? Y eso a mí me quedó grabado, ¿no? Sobre la importancia de tomar las responsabilidades como son, así que siempre agradecida. Bueno, agradecerte, Fernando, por la invitación y extenderle también el agradecimiento a todas las personas que hoy se tomaron el tiempo para poder escucharnos y al profesor David. eh, sí, es verdad. Después de esa pasada por el Propur, ya Jairo dejó de ser economista y incorporó la planificación y el urbanismo. Tanto así que hace poco, no sé si es válido poder hacerlo. Todavía conservo esto, profe. Mire, ya. Y no tiene una hojita, pero ¿por qué? Porque lo estuve leyendo justo porque necesitaba y me acordé y lo traje. Y yo dije, bueno, y ahí justo lo tengo acá en el escritorio de mi lugar de trabajo. Agradecerle a Buenísimo, todos. Jairo. Sí, sí. Y bueno, estaré presto para cualquier cosa que necesiten desde mis servicios acá en Santa Marta, Colombia. Tiene los brazos abiertos para todos ustedes también. Cualquier cosa que necesite, Fernando, a la orden. Siempre a disposición. Muchas gracias. Y bueno, les deseamos buenas noches. Fuimos bastante puntual con el tiempo, así que queremos respetarlo, siendo jueves a la noche. Hasta pronto y nos vemos la próxima. Gracias, Fernando, gracias a todos. Adiós. Gracias a todos.
¿Eh?